Vamos a comenzar nosotros en esta tarde. Agradecemos mucho la presencia de las compañeras directivas que se encuentran ya presentes en este momento en esta reunión en Zoom. Y a nombre de la Universidad de Cuenca, en la persona del rector, el ingeniero Pablo Vanegas, del decano de la Facultad de Filosofía, Letras, Ciencias de la Educación, magíster Humberto Chacón, y de la directora de carrera de Educación Inicial, magíster Anito Delgado, reciban la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio, agradeciéndoles muchísimo por aceptar compartir sus experiencias y conocimientos con las estudiantes que se encuentran iniciando la carrera de educación inicial y que están ávidas de conocer, de preguntar y de reflexionar sobre algunas situaciones que se presentan en el ámbito educativo y que van correspondiendo precisamente al ámbito y al área de la educación inicial. Mi nombre es Juan Carlos Bernal, estuve yo con contacto en comunicación con correo mediante vía electrónica con ustedes, un gusto igualmente podernos ver a través de este medio digital, pues y estamos para guiar durante esta hora que vamos a estar conversando nosotros un poquito para referirnos a los aspectos de la ejecución, sobre todo de algunas políticas, de las cosas que se han hecho a nivel directivo, sobre todo en los aspectos de pandemia, en los contextos de virtualidad, y cómo ir respondiendo a esos retos y desafíos que se presentan, ¿sí? Para comenzar nosotros el día de hoy, contamos con la presencia, en este caso, de la magíster Victoria Alvear, quien es directora de nivel inicial y de educación general básica de la unidad educativa Pasos. Bienvenida, magíster, y le pedimos que por favor nos cuente al respecto algo de su experiencia profesional que pudiese compartir brevemente con nosotros en esta tarde. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias Juan Carlos por la invitación. Realmente es un placer poder compartir con ustedes este espacio de tiempo que siempre suma a la construcción de nuevos profesionales valiosos. Bueno, mi nombre es María Victoria Alvear, comúnmente me conocen como Vicky. Yo tengo una experiencia profesional en el área del nivel inicial durante varios años, alrededor de 18 años trabajando en esto. Mi profesión de base en lo que es tercer nivel, es decir, mi carrera universitaria es educadora especial y preescolar. Tengo una maestría en educación e intervención inicial y actualmente estoy cursando mi doctorado en la Universidad Internacional de México en educación. Básicamente lo que me he desempeñado estos años ha sido en educación regular más que en educación especial. Adicionalmente tengo un centro que está fundado por mi persona y un equipo de amigas o colegas que trabajamos un poco ya en educación de necesidades, con niños con necesidades educativas. Básicamente ahí es un trabajo bastante interesante con respecto a lo que es la educación inicial, puesto que todo lo que es un trabajo preventivo nos ayuda mucho a potencializar o a evitar posibles dificultades educativas posteriores. Es decir, la educación inicial hoy por hoy se ha vuelto un espacio de mucho trabajo, de mucho proceso, en donde tenemos que ser muy, muy, muy respetuosos con el desarrollo, pero también es un tiempo en el cual es el mejor espacio para poder generar protocolos de prevención. Eso básicamente, Juan Carlos, en términos generales. De ahí, por lo demás, creo que somos colegas y hemos vivido las mismas experiencias en la formación profesional a través de trabajar con los niños y cada día alimentarnos de los fracasos, aciertos, aprendizajes y compartires como estos. Perfecto. Muchísimas gracias, Vicky. Entonces, bienvenida a este conversatorio. Contamos también con contamos también con la presencia de la magíster Karen Bravo, quien está representando la unidad educativa de la Ibarra. Magíster, le doy la bienvenida. Y de igual forma le pido que nos comente algo acerca de su experiencia y que nos pueda a nosotros servir en esta tarde para aprender más acerca de este conversatorio, de estas experiencias que vamos a compartir. Sí, muy buenas tardes, Juan Carlos, queridos estudiantes, compañeros directivos. Mi nombre es Karen Bravo, yo soy directora encargada de la Escuela de Educación Básica José María Velasco Ibarra. Mi institución es una escuela pública, por eso, bueno, es una institución pública ya de unos 50 años de trayectoria. Sin embargo, estoy al frente de la dirección apenas un año y un poquito más. Soy bastante nueva en esta parte de la gestión administrativa. Mi formación también, tengo yo una licenciatura en educación especial y preescolar, una maestría también en intervención y evaluación inicial. Mi trayectoria, la verdad,
pasado por muchos años en el campo educativo privado, casi ya 15 años, y sin embargo estoy con 4 años más o menos en las escuelas fiscales. Así que es bastante, y ha sido bastante enriquecedor el trabajar en los dos sectores, porque realmente por ser de diferentes realidades ha sido muy satisfactorio para mi persona como formación. Encantada yo de estar en este conversatorio. Espero aprender muchísimo de la experiencia de todos ustedes, de las expectativas que tengan. Gustosa y agradecida por la invitación. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por tomarnos en cuenta. Por favor, más bien para nosotros es un gusto. Bienvenido a este conversatorio. Tenemos también la presencia de la magíster Lorena Astudillo, quien está representando a la Escuela de Educación Básica Ángel Polibio Chávez. Estimada magíster, por favor, de igual manera, bienvenida y coméntenos algunos datos que nos puedan servir para conocerle un poquito más a usted. Buenas tardes con todos ustedes, estimadas autoridades presentes, Juan Carlos, y estimadas estudiantes. Bueno, mi nombre es Lorena Astudillo, estoy a cargo de la Escuela de Educación Básica Ángel Polibio Chávez. Es una escuela fiscal que se encuentra ubicada por la Remigio Crespo. Contamos con los niveles desde inicial hasta 10º de básica en la mañana. También hemos ido incrementando paulatinamente, paralelos en la tarde, tenemos hasta 6º de básica. Un poco esa es el contexto de la institución. Llevo a cargo de la institución poco tiempo también, este es mi 3er año al frente de la institución. Tengo experiencia sobre todo lo que es el trabajo en el nivel inicial. Realmente a mí me gusta mucho la parte inicial, con los niños más grandes a veces considero que es un poquito más compleja la situación, pero toda educación es bonito, ¿no? Agradable. Espero que ustedes están formándose para trabajar con niños pequeños. Es una muy bonita experiencia. Los niños pequeños tienen un carisma muy especial que le llena a uno, entonces es una muy buena profesión y una muy linda experiencia el trabajo con los niños pequeños. En cuanto a la formación profesional, un poco, les comento, tengo una licenciatura en Psicología Educativa Infantil, culminé una maestría en lo que es alfabetización y escritura en la Universidad de Argentina. Entonces eso un poco es la formación. Estoy muy gustosa de recibir a través, aun cuando de este medio virtual, a las estudiantes que se asignen a mi escuela. Les damos la bienvenida. Espero que podamos llevar toda la práctica de la mejor manera y muchas gracias por la invitación. Correcto, muchísimas gracias, estimada Lorena. Entonces, igualmente bienvenida a este conversatorio. No sé si ya tengo confirmación de la representante de la Unidad Educativa American School. No, todavía no estamos con eso, porque me mandó un mensaje hace un ratito que estaba por conectarse. Bien, en honor del tiempo nosotros vamos a comenzar, ¿ya? Y luego vamos incorporando ahí que nos puede llegar la colega maestra para que podamos también compartir algunas experiencias. La modalidad del conversatorio como tal representa más bien un estilo de pregunta-respuesta, no una suerte de interrogatorio, sino más bien un poco de ir compartiendo experiencias, de ir ampliando ideas, de ir ampliando criterios y sobre todo de ir enriqueciéndonos de las diferentes ideas y experiencias. No se trata tanto de una actividad en la cual se va a evaluar algún tipo de situación, sino más bien de compartir y de aprender. Es una actividad en la cual las estudiantes están dispuestas más bien a escuchar, a preguntar y a plantear ciertas interrogantes, en este caso aprovechando que contamos con el personal directivo para ello, ¿sí? Para lo cual los estudiantes han preparado algunas preguntas que vamos a empezar a hacerlas y vamos a ir intercambiando las respuestas entre los del diferente personal directivo que nos encontramos aquí, ¿sí? Entonces, para hacerlo de una forma ágil y demás, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta que tenemos nosotros preparada para esta tarde, ¿sí? En este caso, le vamos a pedir a la directora Lorena Astudillo que nos ayude iniciando con la respuesta de esta primera pregunta que se va a plantear y luego vamos a ir continuando alternando las respuestas. Esto no excluye que en algún momento alguna de las otras compañeras, colegas pueda participar para realizar también su aporte, ¿sí? Adelante, por favor. Entonces, Cristi, empecemos con la primera. Ya, muy buenas tardes con todos los directivos, mis compañeras. Bueno, la primera pregunta que queríamos
realizarles y que teníamos curiosidades. ¿Cuáles han sido los mayores retos que como directivos han tenido que enfrentar en la educación virtual? Un poco el año pasado fue bastante sorpresivo para todos, me parece, el encontrarnos frente a una pandemia y tener que afrontarla desde la virtualidad. En ese sentido, creo que como institución nosotros tratamos de buscar la mejor manera, optamos por opciones como son el WhatsApp, y nosotros ya veníamos un poco trabajando en lo que es bastante el uso del correo electrónico y tratando siempre de ir inculcando a los papás esta apertura a la tecnología. Entonces, el año pasado estuvo un poco sencillo porque teníamos contacto ya con los papás y todo. Este año tomamos algunas nuevas medidas en vista de que ya teníamos una experiencia anterior. Es bastante difícil mantener contacto con los papás por cuanto en el nivel fiscal contamos con, primero, dificultades de conectividad de los representantes. En segundo lugar, también hay la parte del desconocimiento del manejo de tecnologías, tanto de estudiantes como representantes. Incluso a veces hay docentes también que tienen su edad y les cuesta un poco la tecnología. Ir solventando esas situaciones nos ha costado un poco, pero considero que se van superando. Y el abrirles a los chicos la posibilidad de, por ejemplo, ahora nosotros trabajamos con esta plataforma o el sistema Classroom para que los niños suban los estudiantes suban las tareas. Nos ha costado bastante, sí, porque los chicos y los papás no manejan mucho esa parte tecnológica, pero con las compañeras docentes, ellas se han empoderado, digamos así, de ese trabajo y lo estamos logrando que los papás se comuniquen a través de eso. Nosotros con los docentes mantenemos contacto a través de las plataformas Teams o Zoom para ir solventando cualquier cosa. Y también hacemos mucho uso de lo que es el WhatsApp, aunque el WhatsApp tenemos dificultades por el manejo en cuanto a normativas, ¿no? Porque los papás creen que el WhatsApp es para estar todito el rato preguntando una cosa, otra cosa, y eso sí nos dificulta porque genera un estrés también en los docentes. Pero igual establecimos o tratamos de establecer acuerdos con los papás para que ellos usen bien la tecnología, esa parte del WhatsApp. Pero creo que es un reto bastante interesante, bastante complejo, pero creo que lo vamos logrando y superando ahí. Muchas gracias por su respuesta, Vicky. No sé si también nos puede complementar algo cuáles han sido esos desafíos fuertes que se han planteado en este tema de la virtualidad. Claro, encantada, Juan Carlos. Bueno, de hecho, la unidad educativa Pasos es una escuela particular y esto facilitó muchos recursos tecnológicos y desde este punto de vista considero que lo que se hizo en la educación fiscal, pese a las limitaciones que se tenían, fue admirable. En el caso de la educación particular, tener acceso a una situación de conectividad que llamamos nosotros facilitó mucho los procesos. Sin duda, uno de los retos mayores para las instituciones educativas en el área del nivel inicial radicaba en que no existía nada probado en el cual se pueda trabajar con una base científica o metodológica con una educación online, lo cual ya pasaba a nivel de los grupos o los niveles superiores, es decir, ya desde el colegio se facilitó mucho porque había ya muchos recursos de alguna manera más conocidos. En los niveles iniciales, creo que todas las personas que dirigimos esos niveles y los docentes que tuvieron que enfrentarse a esto fue como una construcción de nuevo, es decir, desde el inicio empezar a buscar cuánto tiempo podía conectarse un niño, cuáles eran los recursos, cómo podía yo captar protocolos de atención en el niño, puesto que los protocolos de atención en ellos están medidos por su edad, la autorregulación, es decir, mantener a un niño más incorporado, sentado, que no se pare, que no hable, que aprenda a apagar el micrófono, que aprenda a prender micrófonos, porque nosotros usamos la plataforma Zoom en realidad dentro de la institución. Fueron retos muy grandes y álgidos. ¿Qué nos dio resultado dentro de este proceso? Dosificar las cargas horarias y generar un aprendizaje en periodos de tiempo en la distribución de los horarios, digamos así. Es decir, pusimos un periodo de tiempo y pusimos distribuciones específicas de cuánto tiempo la actividad inicial, cuánto debía de terminarse la actividad de desarrollo y cuánto la actividad final.
como un primer proceso. Y la otra parte es la reducción de grupos para que la maestra pueda en un mismo grupo captar a la mayor cantidad de niños en una sola pantalla. Pues ustedes miren, en este momento estamos muchas personas y apenas nos podemos ver unas pocas, ¿no? Entonces esa es una de las limitaciones más grandes que había. Entonces una cosa que nos dio resultado dentro de este proceso es hacer grupos pequeños. Nosotros hemos venido trabajando en la institución en grupos de 8. Obviamente es muy fatigante para nuestro equipo docente porque eso implica que ellos se repiten una clase 3 veces en el día. Y lo que afectó un poco es las cargas horarias. Entonces tenemos una carga horaria un poco más reducida, sin embargo, sí hemos podido garantizar protocolos de fijación del aprendizaje un poco más seguros y más asertivos. Pienso que ese es el reto más grande que ha tenido la escuela, el poder sostener al docente con esta carga fuerte a nivel laboral en el sentido de trabajar en grupos pequeños. Y ha tenido que darse flexibilidad, o se ha tenido un costo-beneficio, digamos así, en las cargas horarias. Pero la verdad yo creo que tanto a nivel fiscal como particular, el reto de educación en línea para el nivel inicial, es decir, 4 años o 3 años, ha sido una experiencia de construir, y yo creo que todavía deberíamos seguir conversando sobre estrategias, sobre recursos, pero profundamente, porque aún hay muchas cosas por descubrir y por corregir también. Muchas gracias, Vicky. Realmente sí, los retos que se van presentando son parte de un continuo aprendizaje también en esta situación, y también representan desafíos y condiciones para, no solo a nivel personal, a nivel profesional también y a nivel institucional. Justamente de eso viene la siguiente pregunta, que le voy a solicitar a la magíster Karen Bravo que me ayude con la respuesta de la misma. Vamos a formular la siguiente pregunta, por favor, Ana Lucía. Buenas tardes con todos los presentes, compañeros y compañeras. Bueno, la pregunta que yo tengo es, con todas las dificultades de la pandemia, ¿de qué forma se ha podido garantizar la excelencia académica en la educación virtual? Bueno, realmente es bastante complicado de pronto hablar de una garantía en la calidad educativa. Nosotros como institución fiscal y específicamente en la mía como Velasco Ibarra, nosotros, la comunidad con la que trabajamos es de un nivel económico bastante bajo, y del nivel sociocultural, hablemos también así, bastante bajo. En el caso de nuestra institución, el hecho de que un estudiante tuvo que someterse o tuvo que adaptarse a una modalidad virtual significó en muchos de los casos la deserción escolar, ya que muchos de las familias, por ejemplo, contaban únicamente con un dispositivo, ¿sí? Y de pronto al tener 2, 3, 4 o hasta 5 hijos en muchos de los casos, lo que los papás por lo general optaron por hacer es escoger al estudiante del nivel más superior para que él reciba, por ejemplo, las clases. Entonces, hablar de una garantía en esos escenarios realmente es muy difícil. El escenario, la realidad en el ámbito fiscal es muy diferente realmente al particular. Nosotros nos ha tocado bastante fuerte esta cuestión de la pandemia. Nos ha tocado adaptarnos y nos ha tocado buscar estrategias para llegar a los estudiantes, procurar que no se retiren de las clases, que no se retiren de la institución, continúen los estudios, porque muchos de ellos, de los estudiantes, sobre todo los más grandecitos, han optado por trabajar por la situación económica y, como les digo, han sido desertores de la institución. Entonces es muy difícil como institución garantizar una calidad. Creo que si es que logramos que la mayoría de nuestros estudiantes se mantengan ya dentro del sistema escolar, creo que es un logro bastante grande. Entonces, hablar de pronto de calidad educativa es muy difícil y es un tema bastante frustrante a nosotros como institución. El hecho de que contando con muchísimas herramientas digitales en el Internet, ustedes saben, encontramos muchísimos recursos, pero no podemos trabajar con ellos o con nuestros estudiantes. Tenemos un gran porcentaje de chicos que no tienen conectividad y que las clases las manejan solo a nivel asincrónico, reciben sus trabajos de pronto por WhatsApp, asimismo utilizamos el Classroom para la recepción de tareas, pero muchos de ellos ni siquiera tienen esa opción. Entonces nosotros como institución lo que hacemos también es entregar el material de manera física, ¿sí? Entonces los chicos, por ejemplo, acuden a la institución,
reciben su ficha pedagógica semanal, la trabajan solos prácticamente en casa, con un poquito el monitoreo del docente a través de llamadas, a través de mensajes, o con la ayuda del padre de familia, que en muchos de los casos, como decía, su nivel sociocultural no le da de pronto para enseñarle niveles ya un poquito más altos de los estudios. Entonces, realmente es muy difícil hablar de una calidad educativa. Como digo, si es que logramos que el porcentaje o la mayor parte de estudiantes se queden en la institución, creo que es un logro ya bastante grande. Sin embargo, esto de la pandemia a nosotros como institución nos ha golpeado muchísimo. Tenemos muchos estudiantes, un porcentaje muy alto de estudiantes en situación de movilidad humana. Entonces, créanme, es muy, muy difícil hablar de calidad. Muchas gracias. Precisamente ahí hay una de las dificultades, y un poco en clase nosotros debatíamos ese tema, el tema de la cuestión inclusive de diferencias socioeconómicas, de la apertura de una brecha o de la ampliación de una brecha que de pronto ya existía y que tal vez no era totalmente visible, y que más bien la pandemia contribuyó a que se visibilicen ciertos inconvenientes y problemas sociales que afectan directamente al tema de las familias, del tema de educación. Y usted ha tocado uno de ellos, el tema de la deserción. Y dentro de eso también de las problemáticas que surgen, también hay problemáticas internas, inclusive con los propios docentes. Y situaciones con los docentes son aquellos que se vienen en la tercera pregunta que vamos a plantear ahora esta tarde, y que le cedo el turno a la licenciada Lorena Astudillo para que nos ayude con la respuesta. Por favor, Gabriela Jarama, si nos puede ayudar con la pregunta. Buenas tardes, señores directivos. Buenas tardes, compañeros. Otro de los interrogantes que tenemos es también cómo ha sido el trabajo conjunto con los docentes para enfrentar esta pandemia. Ya. Bueno, creo que la institución o la educación se compone de los diferentes elementos, como son la comunidad educativa, los docentes, los estudiantes y la parte directiva. En ese sentido, ha sido bastante complejo el coordinar con los docentes las estrategias para tratar de llevar adelante la educación virtual. Como les decía, hay veces que los docentes son de edades avanzadas y no manejan mucho la tecnología. Entonces ahí hemos encontrado un poco esa dificultad. Pero ya en el caso particular de mi institución, realmente creo que contamos con un personal muy comprometido en ese sentido. Se ha tratado de buscar el apoyo de los docentes más jóvenes, digamos así, para que nos ayuden en las capacitaciones, o sea, en apoyo de los compañeros que no manejan mucho la tecnología. En ese aspecto hemos contado con la colaboración de varios compañeros que están un poco más al tanto de la tecnología y hemos hecho socializaciones. Los compañeros más jóvenes se han prestado para apoyar a los compañeros que no saben tecnología, para los estudiantes y todo, sobre todo en este del Classroom, que nosotros este año lectivo decidimos que los papás se manejen solo con Classroom en la medida de las posibilidades. Como explicó la magíster Karen Bravo, también tenemos el problema de quienes no tienen conectividad. Nosotros un poco ahí lo que hicimos fue bastante trabajoso ir analizando casi grado por grado para evitar que choquen los horarios de los estudiantes. Entonces, eso nosotros hicimos esta estrategia y en ese sentido casi logramos que todos se conecten. Y cuando tenemos posibilidad de que algún estudiante vaya a abandonar la institución, nosotros contamos con el Departamento de Consejería Estudiantil, que nos apoya bastante. Entonces, ella apoya y hablamos, llamamos y buscamos la manera de evitar la deserción de los estudiantes. En el nivel inicial, la deserción, más bien no ha habido deserción, sino en el nivel inicial como que no hubo mucha acogida porque muchos papitos decían que el estar, que los niños en clases virtuales les implica que tenga que estar un adulto ahí. Entonces ellos lo que manifiestan es complejo por la situación laboral, el que esté el padre ahí todos los días a una hora para la clase virtual. Entonces eso sí nos ha complicado la parte de que estén los niños en educación virtual en el nivel inicial. Y en algunos grados pequeños también donde se requiere un poco la presencia de papá para que maneje, ¿no? Pero ya una vez iniciado el año escolar, realmente las compañeras docentes de mi institución
son muy colaboradoras y entregadas. No hemos tenido mayor dificultad, los papás están contentos, los chicos están adaptados un poco a ese sistema y hemos logrado ir superando las dificultades. Creo que lo fundamental es la actitud positiva que tienen los docentes hacia este nuevo reto. Y también creo que en educación, con esto de la pandemia, hemos dado un salto grande porque de pronto tuvimos que ir a full a lo que se dice a la tecnología, cosa que yo creo que si íbamos al paso que estábamos no hubiésemos avanzado tan rápidamente en tecnología. Entonces hemos dado un salto enorme de un rato al otro en tecnología, en involucrar a los chicos, a los papás, a los docentes en tecnología. Eso creo que es muy rescatable a pesar de la situación de pandemia en la que nos encontramos. Muchísimas gracias, Magíster. Precisamente una de las cosas que tal vez se puede destacar de las diferentes problemáticas que vamos conversando es precisamente ese salto cualitativo que se ha podido brindar a nivel tecnológico. Si bien hay brecha todavía y hay todavía un montón de situaciones tal vez de falta de conectividad, de falta de acceso y demás, sin embargo, los aprendizajes que se han podido lograr, las diferentes habilidades que se han ganado a nivel tecnológico en cuestión de meses, responde justamente a lo que usted dice, una velocidad que de pronto, si hubiésemos hecho un programa sistemático, organizado y demás, nos hubiésemos demorado tal vez mucho más tiempo en lograrlo, ¿sí? En ese sentido también hay que mirarlo esa perspectiva muy interesante que nos trae usted ahora en la tarde. Una de las cosas que cuando se estaba en la jornada, porque ahora un poco, y solemos conversar con las estudiantes, decimos antes del COVID y luego del COVID, o sea, sí, como si fuese un tiempo, un sueño, y ahora antes de la pandemia. Decíamos, una de las cosas interesantes y que llamaban la atención, sobre todo ya en la jornada escolar y en la jornada escolar con los pequeños, era el tema de la alimentación, o era la hora de la alimentación y la hora de la comida y la hora del refrigerio y demás, que era un momento sociable y todo, y cuando las chicas en un momento determinado hacían sus prácticas y todo lo demás, veían justamente eso, veían esos momentos de compartir, esos momentos de interactuar, esos momentos tal vez de estar juntos, ¿sí? En ese sentido va la siguiente pregunta que nosotros vamos a plantear y que le cedo el turno a Vicky para que nos pueda ayudar con la respuesta, por favor. Adelante con la pregunta. Buenas tardes, autoridades presentes. Mi pregunta va, ¿cómo se supervisa el tema de la alimentación equilibrada y saludable en los hogares de los niños? Bueno, mija, en realidad como Karen y Lorena han indicado, la realidad de la educación fiscal versus la educación particular es bastante diferente. Honestamente, nosotros trabajamos dentro de lo que es protocolos de nutrición dentro de la institución, puesto que somos una escuela que dábamos y brindábamos el refrigerio sin opción a compra de un bar o cosas por el estilo. Eso no existía en nuestra institución y era una de las maneras en las cuales nosotros aportábamos con el tema alimentario. Sin embargo, luego de la pandemia, de hecho, es un factor que, dada la situación económica en la cual nosotros nos desenvolvemos, no es un factor de mayor alerta para nosotros. Si miramos niños que han subido muchísimo de peso, más bien en el caso nuestro, porque son niños que están solos o están estáticos y que han desbordado toda su energía infantil hacia alimentarse mucho, en esos casos sí ha habido intervención por parte del personal del DESE y por parte del personal médico de la institución. Niños que vemos que se levantan en la mañana y que a veces nos comentan, dicen es que aún no desayuné o están desayunando mientras está la clase. Más bien esas son las cosas que nosotros hemos tenido que ir controlando. Yo estoy segura que en la parte fiscal esta es una situación de alto nivel de preocupación, porque de hecho los accesos, no solamente en la tecnología, pero estamos hablando de un tema tecnológico, que un poco yo aseverando lo que dice Karen, la garantía de la educación en este reto es muy limitada, inclusive en la educación particular, que si bien es cierto tienen acceso a la tecnología, pero tenemos un 80% de niños que no sabemos si les dieron haciendo o no el deber, porque por el otro lado hay niños que se les abandonan y otros que casi que les dan respirando, ¿no? Entonces nosotros vamos mirando cómo van esas tendencias extremas y en ninguno de los casos va siendo tan asertivo, ¿no? Porque no encontramos un equilibrio. Y ahora que escuchan ustedes una realidad como la que yo dirijo en una educación de clase media, donde los recursos y los accesos son más cercanos a lo que están dirigiendo mis compañeras, en donde realmente la humanidad a uno
uno cuestiona eso, ¿no? Cuestiona porque dice, ¿por qué tanta desigualdad, desequilibrio? Entonces yo creo que la única garantía que podemos nosotros luchar, por la que podemos luchar, es a través de políticas públicas, a través de políticas gubernamentales que nos den acceso, que les dé el derecho a llegar a estos espacios, tanto de conectividad como de alimentación, de salud, de educación. O sea, somos nosotros los que debemos gestionar eso. De hecho, muy probablemente cuando yo les escucho, sí tenemos casos que hemos tenido que cambiar horarios porque hay 4 niños o 3 niños que tienen dispositivos limitados, también han habido casos. Pero creería que me sobran los dedos de la mano, ¿no? En cambio, en el sector público entendemos que las familias son más numerosas, hay muchas cuestiones más en las que hay que pensar. Realmente, como yo dije al inicio, creo que en la educación fiscal, en este momento, las personas que dirigen, para mí, han hecho un trabajo admirable. Pero creo que el gobierno todavía nos debe mucho. Sí, nos debe mucho en cuanto a políticas que equiparen ciertos derechos y ciertos accesos, porque la verdad es que existe desigualdad marcada, y esa desigualdad marcada tiene que buscarse políticas asertivas para que vayan, como decía Juan Carlos, minimizándose las brechas. Yo pensaría que sobre alimentación, quizás ya desde el enfoque fiscal, no sé, Juan Carlos, tal vez Karen o Lorena pudieran darnos una respuesta más asertiva, pero sí pienso que es nuestro deber docente, nuestro deber profesional, luchar porque esas políticas públicas a nivel general, no solo de la educación, mejoren. Muchas gracias, Vicky. Justamente iba a solicitar a Karen que me ayude complementando la respuesta, así mismo desde su óptica y contándonos también qué experiencias han tenido al respecto y que nos pueden ilustrar también en la tarde. Sí, bueno, en cuestión de alimentación, es muy difícil nosotros de pronto como institución tener cierto control de pronto o acceso desde los hogares, ¿no? Como institución, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho son campañas de alimentación saludable, de pronto difundir a través de redes sociales trabajos que los mismos estudiantes han hecho, por ejemplo, con respecto a los hábitos alimenticios, al de pronto mantener ciertas rutinas durante el día, porque es verdad, las rutinas creo que de todos ha cambiado, ya no nos levantamos a la misma hora que antes, los chicos ya no desayunan a la misma hora que antes, no tienen de pronto las comidas que usualmente tenían. Sin embargo, ahora con esto de la conectividad, es duro, ¿no? Porque en ciertos padres de familia nos han dicho, bueno, o es una clase virtual o de pronto es el pan del día para la familia, porque así es la realidad de nuestra institución. Sí, entonces es frustrante de pronto como institución el exigir una alimentación saludable si de pronto apenas pueden tener acceso a los alimentos. Sí, entonces es bastante duro y bastante diferente la realidad. De parte del gobierno, de parte del ministerio, lo que nos han hecho llegar es la colación escolar, que consta de estas leches o jugos que los estudiantes reciben y también de las barras de cereal y unas galletitas, unas granolas que reciben los chicos. Sin embargo, ha sido un poquito complicado porque nos han demandado de pronto del ministerio la entrega de estos kits alimenticios que nosotros tenemos que entregar a los padres de familia, que anteriormente en la época un poquito más de cuarentena y de aislamiento nos era mucho más complicado el armar esos kits, porque teníamos que de pronto nosotros como directivos o incluso los docentes exponernos a esta parte de ir a la institución, de exponernos al contacto con los padres de familia, y que realmente creo que en una época causa un poquito de polémica y preocupación por parte de los directivos, porque nosotros éramos los responsables de nuestros docentes. Y también los docentes que de muy buena voluntad acudieron, se exponían a sus familias al hacer esta entrega de los kits alimenticios. ¿Sí? Sin embargo, muchas familias acudieron a la entrega por la necesidad que estaban pasando. Entonces, nosotros nos pedían incluso que les demos más kits por la necesidad que ellos tenían en ese momento. Otras familias, por otro lado, simplemente no se acercaron a la recepción de la colación justamente por razones de seguridad. Entonces, es bastante complejo, es un tema bastante álgido, puedo decir, porque como ya lo dijo Vicky, es algo muy injusto. Sí, si de pronto la política educativa garantiza y nos da el derecho a la educación,
no está cubierto de cierta manera todo lo que implicaría una calidad en la educación. Entonces, es muy difícil exigir a un padre de familia o solicitar a un padre de familia la buena alimentación de los estudiantes o de los hijos, si es que de pronto la economía familiar no da para eso, la verdad. Muchas gracias, Karen. Sí, justamente en ese sentido es importante que se visibilicen ese tipo de preocupaciones y en ese sentido van las preguntas, de visibilizar estas problemáticas que no se dicen, que no se cuentan, que no están en los libros, que posiblemente ni siquiera los medios de comunicación lo transmiten o lo muestran. Y esas son las realidades que nos interesa confrontar, de las cuales también nos interesa primero causar esta reflexión y luego también empezar a presionar para ir consiguiendo estas acciones, y que se decía que es la forma también de ir generando políticas y de ir generando preocupación también en las autoridades competentes. Por poner también un ejemplo ahí, nosotros a nivel de la universidad en la época de pandemia, nosotros tuvimos 3 situaciones, por ejemplo, que nos alarmaron. En realidad, una de ellas fue justamente el tema de conectividad, que coincido con lo que han expresado aquí esta tarde, completamente, y situaciones que todavía tenemos. El tema del uso, ¿no?, de un mismo dispositivo, porque claro, nosotros, así como ustedes cuentan que el tema de compartir dispositivos nos pasaba también a nosotros con la situación de las clases y demás. Y nosotros teníamos también un tercer inconveniente, que era el inconveniente de que muchos estudiantes ocupaban exclusivamente los celulares y no computadoras, por ejemplo, para el tema de trabajos, porque cuando se realizaban trabajos ocupaban las computadoras de la universidad, de los centros de cómputo y demás, lo cual motivó a que nosotros, a través de la Dirección de Bienestar Universitario, moviésemos las computadoras de los centros para una suerte de préstamo con los estudiantes que de una forma u otra necesitaban el equipo para poder completar sus estudios. Y una de las cosas que de pronto llaman la atención y por ahí no se saben, es que como Universidad de Cuenca nosotros tenemos muchos estudiantes que vienen de otros lugares, no solamente están, digamos, situados en la ciudad de Cuenca o en el cantón, sino que vienen de otras provincias, vienen de otros cantones, y esta realidad, por ejemplo, motivó a que arrendaban cuartos cerca de la universidad o en los barrios aledaños a la universidad, y resulta que ya por un tema de pago, los dueños, digamos, de los lugares en donde ellos estaban hospedados, les habían pedido que saquen las cosas. Y era un tema preocupante. Nosotros tuvimos que abrir aulas de la universidad, hablo de los meses de abril, de marzo, finales de abril y mayo, para poder guardar las cosas de los chicos, porque lo iban a sacar la gente a la calle. O sea, era un tema así que se puso grave. Como digo, no se visibilizan esas cosas, son cosas que sucedieron de un jueves a viernes en la tarde, que metimos mano todos un poco para ayudar, pero que realmente demuestran ahí las cosas y las secuelas que también nos va dejando esta pandemia y las cosas que fueron agravando también en esta situación. Y muchas de esas situaciones también se vieron con los estudiantes, se vieron con los niños, y no solamente en la cuestión de conectividad y todo. Nosotros sabemos que en nuestras unidades educativas, que en la universidad, que en el sistema educativo ecuatoriano, también contamos con estudiantes que tienen necesidades educativas específicas, y los cuales también requieren una atención, requieren un enfoque al respecto, y sobre eso va la siguiente pregunta, justamente, que le voy a ceder el turno a la magíster Lorena para que nos ayude, por favor, con la pregunta que viene. Adelante. Buenas tardes, autoridades presentes, profesor, buenas tardes, compañeras. La pregunta es la siguiente: ¿qué iniciativas se han tomado en cuenta con los estudiantes con discapacidad? Bueno, en las instituciones fiscales se tiene lo que es el Departamento de Consejería Estudiantil, no en todas, en algunas. Yo en la institución por ventaja cuento con personal de ese para apoyarnos en esta situación. Entonces tampoco en la escuela se cuenta con casos graves o de niños que tengan necesidades educativas especiales serias, digamos así, entre comillas. Lo que tenemos son necesidades educativas de parte intelectual, pero en niveles límites, poco. No es mucho los estudiantes que tienen. Con ellos nosotros trabajamos en lo que es refuerzo pedagógico y seguimiento a través de la compañera del DESE, que se encarga de los casos de esos niños y dar el seguimiento que corresponde. Se plantean fichas diferenciadas para los estudiantes con necesidades educativas especiales, que son revisadas por la compañera del DESE.
En ese sentido, ella revisa, aplican los compañeros y igual hacemos un seguimiento para ellos. Esas son las estrategias que en la escuela aplicamos. Muchísimas gracias, maestra Lorena. Y precisamente en nuestras realidades ya con los niños y todo, hay situaciones que conviene también que las vayamos analizando sobre qué cosas pueden también estar pasando con ellos y cómo se han visto afectados ya desde el ámbito ya institucional también, qué cosas les han ido afectando también a los niños, a nuestros estudiantes. Para ello voy a hacer el turno para la siguiente pregunta, Vicky, para que nos responda justamente sobre estos aspectos que tal vez han ido afectando a nuestros niños. A continuación la pregunta. Buenas tardes, autoridades presentes, profesor, bienvenidos. Con respecto a mi pregunta es, ¿qué aspectos consideran que se han visto más afectados en los niños en esta pandemia? Ay, creo que muchos, pero creo que por sobre la ciencia y el conocimiento está el desarrollo humano. Y considero que eso es lo que más ha sido afectado. Creo que hoy por hoy lo que más sentimos es la falta de sus patios llenos, de los niños jugando, pateando la pelota, peleando, porque ahora cuando yo hago mis seguimientos semanales me dicen, ¿cómo está resolución de conflictos? No ha habido problemas porque ya no tenemos niños que se encuentren y peleen. Pero ahí, en esa resolución de esa pequeña pelea por la pelota, por el juguete, ahí está el clic del crecimiento humano. Creo que las habilidades sociales son la fortaleza más grande que debemos desarrollar en los niños. Eso está por encima de la ciencia. La ciencia viene por añadidura y creo que por hoy nos dimos cuenta que estamos a un enter de poner cualquier contenido, cualquier conocimiento, pero si nosotros no sabemos humanamente o socialmente usarla bien, no sirve de mucho. Entonces, creo que lo que más ha impactado hoy por hoy en la educación, sobre todo inicial, el niño pequeño que aprende a comunicarse, que tiene que despedirse de la mamá, del papá, saber que se queda en un espacio solo y que tiene que batirse solo, desarrollar autonomía, independencia, ir al baño solo. Todas esas cosas son las más impactadas en el desarrollo del niño. Situaciones que ya de por sí venían siendo impactadas, porque quienes hemos trabajado en educación inicial sabemos que una de las cosas que vamos viendo todo el tiempo y con mucha frecuencia hoy en día, y yo lo tengo muchísimo en el centro terapéutico que manejo, son niños con inmadureces funcionales, con inmadureces del desarrollo, ¿sí? Problemas madurativos del desarrollo. ¿Por qué? Por malos manejos del entorno, ¿sí? En un 70% tenemos malos manejos del entorno. Un niño que no puede abrirse un chupete, un niño que no puede amarrarse el cordón, no puede ponerse la chompa. Son ya cosas que vinieron de antes y que hoy por hoy están mucho más golpeadas. Es por eso que la educación inicial, a mi modo de ver, hoy por hoy tiene una responsabilidad inmensa en el desarrollo de estos niños, porque los padres hoy estamos sin ser muy asertivos en muchos manejos. Entonces les estamos quitando la oportunidad de crecer, les estamos quitando la oportunidad de aprender, y eso obviamente les minimiza su desarrollo. Y si es que a eso le sumamos el hecho de que ya ni siquiera pueden ir y compartir o enfrentarse a un mundo real en donde esos pequeños problemas que ellos tienen que resolver son el crecimiento social, pues de hecho creo que es lo más fuerte. De ahí creo que los contenidos también hoy nos han hecho reflexionar sobre que a veces queremos dar mucho con poca calidad, ¿sí? A veces es mejor enseñar poco con calidad que enseñar mucho sin calidad. Entonces, yo creo que en ese sentido, quizás, a pesar de que se han perdido cargas horarias, se han perdido ciertos contenidos, digamos así, nos hemos podido centrar en las cosas más prioritarias, quizás nos han hecho reflexionar sobre que la cantidad no es calidad. Y creo que a veces es mejor enseñar cosas que sean más prácticas, cosas que sean más experienciales, que a veces nos toman más tiempo. Claro, una maqueta, sembrar una planta, hacer una manualidad nos toma más tiempo, pero quizás
nos permite enriquecernos mucho más de muchísimas cosas. Y a veces, como tenemos tanta cantidad de contenidos que complementar, a veces quitamos esas experiencias del desarrollo del niño, y es por eso también que la parte madurativa sensorial también se ha visto afectada, madurativa cognitiva, emocional. A veces nosotros vamos retirando esas cosas que tienen gran riqueza por llenar, por cumplir con contenidos. Creo que son dos factores muy importantes, ¿sí? La pérdida del desarrollo madurativo social, y creo que el tener que parar y reflexionar sobre lo que realmente es importante enseñar a un niño. Muchas gracias, Vicky, por la respuesta. Efectivamente, hay algunas cosas que realmente se van a ver afectados y que hay que ver también cómo volvemos. Hay que ver cómo volvemos, en qué condiciones regresamos, y todavía sigue siendo una incógnita. Todavía sigue siendo una incógnita y aparte, y en esta incógnita también se unen también las familias que pertenecen a los centros, los padres y madres de familia que son parte también de esa situación. Y justamente para consultar acerca de cómo ha estado esa participación de los padres de familia, le voy a ceder el turno a Karen para que nos conteste la siguiente pregunta. Bueno, muy buenas tardes con todos. De los padres de familia en el centro educativo en este proceso. No sé si me pueden repetir la pregunta. Que es la virtualidad. Sí, parece que estamos con algún problemita en la conexión. Estefanía, no sé si puede por favor repetir la pregunta, si está amable. Claro, perdón. ¿Cómo ha sido la participación de los padres de familia en el centro educativo en este proceso de la virtualidad? Bueno, los papis en este proceso han sido un pilar fundamental. Ellos han sido los maestros en casa, ¿no? Lo que ellos nos han suplido nuestro papel tan importante en casa. En la educación inicial es un poquito más fácil, entre comillas, los trabajos que hacemos con los chicos, y les ha obligado un poquito a los papitos de pronto a jugar con los chicos, a tratar esta parte lúdica tan importante en las edades tempranas, ¿no? Entonces, como digo, los papás han cumplido un papel muy, muy importante en la parte educativa. Se convirtieron en los maestros en casa. Sin embargo, hay que ver también la otra parte. Cuando había esta parte de aislamiento, bueno, todos estábamos en casa y a la final el papá tenía la oportunidad de estar con sus pequeños en clases, ¿sí? Pero ya ahora que tenemos obligadamente que salir a cumplir nuestras actividades laborales, es donde se ha visto la mayor dificultad. Como bien dijo Vicky, hay niños que se quedan solitos, se quedan niños de 4, 5, 6 añitos que incluso se quedan a cargo de hermanitos más pequeños muchas veces. Entonces, es ahí donde de pronto los papás se han obligado en dejar de pronto con algún tío, con los abuelitos, con algún familiar, con algún vecino cerca que supla este papel. Entonces, es muy importante el papel de los padres, es fundamental. Ahorita, como digo, son los profesores en casa. Con nosotros, por ejemplo, con los docentes, con los directivos, igual mantenemos un contacto permanente porque hay dificultades, hay ciertas cosas que de pronto durante las clases, ciertos inconvenientes que suele pasar, las tareas que de pronto no están muy claras, entonces la conversación o el contacto o la comunicación con el docente y el padre de familia es indispensable. Entonces los papás en ese sentido tienen la apertura de los docentes. Es verdad que a veces ya se nos portan un poquito medio abusivos, puedo decir, en la cuestión de horarios y eso. Sin embargo, hemos tenido la apertura para nuestros padres de familia, sabiendo la situación en la que se encuentran, ¿sí? Pero los papitos son los profesores ahorita. Ahora se dan cuenta de pronto el trabajo, el papel tan importante que cumplimos el docente, lo que generalmente nos suelen decir que en la educación inicial solo pasan jugando, los niños solo pasan jugando, pero así aprenden. Y ahora los papis se han dado cuenta de la importancia que tiene el juego en los niños, todas las habilidades que ellos están desarrollando durante el juego. Entonces, ha sido un aprendizaje mutuo, la verdad, no solo de los niños, sino también los papis han aprendido bastante.
Muchísimas gracias, Karen, por sus palabras y realmente eso también es un panorama que es importante analizarlo, también la vinculación familia-escuela y cómo se va dando también esta relación. Así entonces uno va avanzando y ya lo ponía yo un poco en la conversación, decía, ¿qué va a pasar cuando volvamos? ¿Qué va a pasar con esta normalidad o con la nueva modalidad que regresemos? Y algo nos contaba Vicky sobre algunas situaciones o carencias que se pueden tener en este momento, pero ¿y de ahí qué va a pasar ahora en más? Si la situación para el próximo año de pronto regresamos o no, ¿cómo va a ser esto? Para un poco responder esa inquietud o plantearse algún reto, desafío en eso, le cedo el turno a la magíster Lorena para la siguiente pregunta. Muy buenas tardes, autoridades presentes, profesor y compañeras. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué efectos o consecuencias consideran que la virtualidad y la pandemia provoquen en los niños al regresar a la normalidad? Bueno, creo que como todas las actividades que desarrollamos, toda cosa tiene efectos positivos y negativos. Yo diría dentro de los aspectos positivos, primero, por ejemplo, cuando los niños vuelvan tendrán un poco más de conocimientos de computación y a lo mejor el ministerio también apoya por ese lado con la implementación de algunas clases de computación, no sé, porque yo considero que eso fue un error del ministerio retirar cuando se daba clases de computación e incluso laboratorios de compu que al momento nos hubiesen favorecido mucho. En ese sentido, creo que los conocimientos tecnológicos van a estar mucho más, mejor, ¿no? Otro aspecto positivo que también considero es que los papás habrán valorado, como decía Karen, el rol del docente. El papá tendrá otra perspectiva del trabajo docente porque sabe cómo ha sido manejar lo que es una enseñanza con un estudiante, entonces tendrá la capacidad de imaginar cómo es con 20 o 30 estudiantes por aula. También en los aspectos ya negativos, yo diría que la parte emocional de los estudiantes se verá muy afectada porque, como decía Vicky, se ha perdido esa parte del desarrollo de las habilidades sociales, valores y emocionales, ¿no? En el que se da a través del contacto personal y humano que mantienen dentro de las aulas. Esos creo que son, a mi modo de ver, los aspectos positivos y negativos que veremos luego de la pandemia. Muchísimas gracias, magíster Lorena. Todavía es ahí un amplio, hay una incertidumbre ahí compleja, es toda Edgar Morin justamente habla sobre el tema de la complejidad de estos extremos en los cuales se vuelve difícil ver, pero que algunas luces usted nos ha ido dando. El tema tal vez de esta percepción de los padres de familia que puede cambiar en cuanto a la labor propiamente del docente, los aspectos, por ejemplo, de aprendizaje tecnológico y demás. Y luego también hay que ver con qué ausencias nos queda, y algo ya se mencionó sobre las habilidades sociales, las habilidades afectivas también, cómo va a estar el tema de la interacción social. Todavía son preguntas que quedan ahí abiertas y que quedan aspectos complejos. El tiempo es nuestro peor enemigo, la verdad. Siempre cuando uno conversa los temas de educación, las cosas se ponen interesantes conforme avanza y uno, como solemos decir, se emociona en ocasiones, se entusiasma, pero obviamente sabemos que los tiempos son necesarios, son importantes y siempre agradeciendo pues la generosidad amplia de usted. Tenemos nosotros una última pregunta en esta tarde que voy a pedir que igualmente la contesten las tres en turnos. Voy a empezar con Vicky, luego con la magíster Karen y finalmente cerramos con la magíster Lorena en la respuesta. ¿Sí? Adelante con la última pregunta, por favor. Muy buenas tardes con todas las autoridades presentes. Mi pregunta para el día de hoy es: ¿cuál es el mensaje a nosotras futuras educadoras iniciales en estos tiempos complejos? Bueno, yo antes de responder esta pregunta quería solamente acotar un tema al cual se refería Lorena, en el cual coincido plenamente que hay cosas buenas y cosas malas. Pero creo que en nuestros niños una cosa que no debemos olvidar es que vamos a tener un efecto a larga data, sobre todo en habilidades de desarrollo motriz fino y motriz grueso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente la virtualidad hoy por hoy no está permitiendo desarrollar esas habilidades en donde realmente somos bastante exigentes los maestros de educación inicial y donde las experiencias sensoriales, corporales y motrices, digamos que son la base del aprendizaje.
Entonces, considero que toda escuela que va a recibir un niño en algún momento, y espero que sea pronto para que el impacto sea el menor posible, vamos a tener que desarrollar un buen programa de desarrollo de integración sensorial, motriz, de habilidades motrices finas y motrices gruesas. Creo que el impacto más grande que vamos a tener a nivel educativo, ya aparte de todos los aspectos que habló Lorena, que son muy acertados, es hacia nivel de contenidos, es como un área de desarrollo en el cual necesitamos fijarnos muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas o cuando ustedes vayan a presentarse quizás en alguna experiencia laboral, acuérdense de esto, que una de las cosas con los niños chiquitos es que vamos a tener que trabajar con mucha fuerza estas áreas. Y bueno, con respecto al tema de la pregunta, mi mensaje es que creo que hoy por hoy el mundo se dio cuenta que los médicos y los profesores somos un soporte fundamental del desarrollo social de todo el mundo, ¿sí? Son dos cosas importantísimas que existen en el mundo, ¿sí? Los profesores fuimos esta vez unas hormigas trabajadoras a las que en varias ocasiones ni siquiera se acordaron, ¿sí? Cuando uno preguntaba qué pasó con los profesores en pandemia, pues seguíamos trabajando de sol a sol, de 7 a 7, sosteniendo, como decía Lorena, las llamadas y todo eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos caracteriza en la medicina y en la educación no solamente la ciencia, como les vuelvo y les repito, ¿sí? Los valores humanos, el poder hacer algo por la sociedad, el poder hacer que sus niños que están en nuestras manos mañana sean mejores. Yo creo que esa es la mejor paga que tenemos los seres humanos y sobre todo los docentes. Mi mensaje verdadero es que jamás en la vida dejen de ser seres humanos que estén al servicio de sus niños, ¿sí? La prioridad es esa, ¿sí? Prepárense para ellos, ¿sí? Guíen a esas familias que hoy más que nunca están desorientadas, porque vivimos tiempos muy complejos y muy difíciles, vivimos a prisa. Yo creo que el COVID lo que nos ha hecho es, a ver, para un momento y piensa desde dónde pusiste la llave. Eso es lo que nos pasa a todas las familias hoy en día. A ustedes jóvenes también les pasa, viven en esa carrera. Mi mayor mensaje es ¿sí? Prepárense para ser buenos maestros, pero sobre todo, y su valor agregado de docente tiene que ser esa humanidad que nunca se pierda, ¿sí? Su trabajo es educar, pero es educar en todo, ¿sí? Es educar por donde puedan, ¿sí? Es luchar por donde puedan para que la educación sea mejor. Ese es mi mensaje porque creo que esa es la verdadera educación. La ciencia es importante, es necesaria. Conocer sobre lo que hago es prioritario. Dominar estrategias, dominar la didáctica, dominar herramientas, dominar una programación es indispensable para que lo que yo hago y lo que quiero poner en mis niños valga la pena. Pero en cada cosa que yo haga y ponga en mis niños tiene que venir ese valor agregado que es su humanidad, que es el amor, que es enseñarles a ser mejores personas. Y con eso yo creo que la educación va a ser diferente en el mundo, porque va a ser seres humanos que se van a buscar la vida desde la sanidad, desde los valores, desde principios, y creo que con eso vamos a crear una mejor sociedad, ¿sí? Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, Vicky, muy amable. Estimada Karen, por favor, ¿cuál es el mensaje para las chicas? Sí, bueno, acotando un poquito a lo que dijo Vicky, los profesores, los docentes, sobre todo los del nivel inicial, somos unos corazones andantes. O sea, de nosotros tiene que brotar ese amor a nuestros niños, ese amor a nuestra profesión. Nosotros somos el espejo, los niños, ellos nos miran con una admiración increíble, que todo lo que hagamos de pronto ellos quieren imitarlo. Entonces, en nuestras manos está una responsabilidad muchísimo, muy, muy importante. Sí, entonces, ustedes han escogido una carrera muy linda, muy, muy bonita, que de pronto no es tan bien reconocida, de pronto no es tan bien remunerada como debería serlo. Sin embargo, ustedes no trabajan con máquinas como lo hacen en otras profesiones, sin desmerecerlo, por supuesto, pero está en nosotros los docentes el marcar huellas de nuestros niños. Y aquí hay que tener también mucha atención, porque la huella que marquemos puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Sí? Cuando los niños, yo ahora, por ejemplo, tengo muchos años de experiencia en la educación y tengo estudiantes que nos recuerdan en la calle y nos hablan y nos saludan con cuál emoción. Ese creo que es el mayor
la mayor recompensa que uno como docente tiene, que se acuerden de la profe que les enseñó a leer, que se acuerden de la profe que les cantaba, esas cosas bonitas, ¿no? Pero si ustedes también se ponen a un poquito a hacer una retrospección, también se acordarán de la profe de pronto que se portó un poquito mal con nosotros, porque los profes tenemos ese poder, un poder tan importante y están en sus manos, el de marcar huellas positivas y las huellas negativas. Entonces, como dijo Vicky, prepárense, estudien, investiguen, para que esa huella que ustedes marquen en los niños sea siempre positiva. Siempre tengan en cuenta que estamos trabajando no solo con los niños, sino con toda su familia, ¿sí? Entonces, sean siempre corazón primerito, corazón. La docencia es una profesión 100% corazón. Como dijo Vicky, la ciencia se aprende. De pronto un niño no aprendió a leer fluidamente ese año, pero se acordó del abrazo que le dio, se acordó de la sonrisa que usted le dio a ese niño. Entonces, ese amor que ustedes sienten por esa profesión tiene que desbordar en todo lo que ustedes hagan en el momento de los niños. Es una profesión bastante fuerte, muy demandante, pero la recompensa al final es bastante grande. Yo sé que ustedes son jóvenes todavía, pero alguna vez algo que me dijeron a mí que me ha marcado de por vida es que uno tiene que ser la maestra que quisiera para sus hijos. Yo tengo 2 nenas pequeñas todavía y cada vez que de pronto uno se vuelve loca, se frustra porque los guaguas no le atienden o lo que sea, me acuerdo de eso. Digo, no, tranquila con estos niños porque es el corazón de ellos el que estamos marcando. Entonces, ese es mi mensaje, mucho corazón, pero mucha responsabilidad también en cómo manejen a sus pequeños. Gracias, Karen, por las palabras. Y cerramos con broche de oro con la magistra Lorena, por favor, para que nos dé su mensaje final. Como yo les dije al principio, los niños pequeños son las mejores etapas son desde que nacen hasta los 3 o 4 años. Yo siempre digo, los niños tienen una energía tan bonita, tan positiva que le llenan a uno aprende de ellos y ellos aprenden de nosotros. Reiterar lo que decía Karen y Vicky, ponerle mucho corazón, pero sobre todo meditarnos. Si elegimos esta carrera, yo creo que tiene que ser de vocación, de corazón, de poner todo lo necesario para sacar adelante a un estudiante, para ver qué está detrás de esa cara triste, qué está detrás de ese niño que no puede aprender, que no puede desarrollar, qué hay detrás, sin irnos a exageraciones, ¿no? Pero dentro de lo posible ver qué está detrás y desde nosotros tratar de apoyar. Creo que lo fundamental que ustedes tienen que tener es esa vocación y ese corazón de servicio, porque si vamos a esperar de pronto, como en algunas ocasiones se tiende, ¿no?, a decir económicamente esta carrera, ¿cómo me va a sustentar? Creo que se van a decepcionar porque no es una carrera en la que realmente recibamos un rédito económico muy grande. Creo que lo importante que ustedes al decidir por esta carrera tienen que sentir es ese amor y esa vocación y convencerse de que un niño pequeñito es una posibilidad inmensa de formar, de explotar y de llenarse de mucha energía positiva y de cariño y amor hacia los estudiantes. Eso sería el mensaje mío. Muchísimas gracias por sus palabras. Creo que todas las intervenciones han sido motivadoras, inspiradoras para nosotros, pues y también nosotros tenemos palabras de agradecimiento para ustedes. Estefanía, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas nuestras autoridades invitadas, el profesor Juan Carlos y mis queridas compañeras. Terminada este conversatorio muy enriquecedor, debo agradecer por la presencia de cada uno de los aquí presentes, por su tiempo, atención y por la gran acogida que se ha tenido por este medio. De parte de todos mis compañeros de primer ciclo de la carrera de Educación Inicial de la Universidad de Cuenca, queremos dar nuestra gratitud por la oportunidad que se nos concede al formar parte de este tipo de eventos con personas de autoridades que nos han llenado de conocimientos nuevos para aprender, para mejorar siendo partícipes, todos conociendo las exigencias, los problemas y las situaciones de nuestro entorno, para así formarnos como seres humanos que vamos a lograr producir el cambio que se necesita. La Universidad de Cuenca nos abre las puertas a conformar espacios de desarrollo de capacidades donde cada uno de nosotros es nuestro deber de aprovechar los mismos para enriquecernos. Además, deja en consideración nuestro compromiso frente a futuros eventos para realizarlos el día a día de parte de todos, contando con nuestro apoyo. Y dejo con una frase, siendo de la enseñanza que nos deja huella, no es una que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.
Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias, Vicky, Karen, Lorena, por acompañarnos. Gracias por haber aceptado la invitación. Y realmente, pues, muchísimas gracias de todo corazón por haber compartido este momento, hasta ahorita, de experiencias, de conversatorios, que realmente nos ha sido muy valioso para nosotros y para nuestro aprendizaje. De verdad,